Misión Despertar. Muy buenas noches, queridos amigos de Misión Despertar. Bienvenido a otra transmisión más a través de la señal www.jltradio.com. Hoy con un tema sumamente interesante. Nicolás Tesla, ¿científico o extraterrestre? Hoy abordaremos este maravilloso tema con una información muy diferente a la que ustedes puedan encontrar o pensar de este gran científico de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Muchos lo definen como el científico que desarrolló el siglo XX o definió el siglo XX. Pero realmente, Nicolás Tesla, ¿quién era? ¿Quién tú crees que era Nicolás Tesla? Te invitamos a que compartas con nosotros en vivo, acá, a través de la señal de la www.jltradio.com, por el teléfono 305-521-3434. Si es por WhatsApp, pueden hacerlo también dejando un mensaje en audio, que el WhatsApp es el 786-315-0689, al igual que en las diferentes plataformas de jltradio.com. El chat está abierto, también pueden participar, compartir información, hacer preguntas acá al programa de Misión Despertar. Les recuerdo que Misión Despertar se transmiten todos los jueves a partir de las 9 de la noche, tiempo de Miami, y a través de la www.jltradio.com. Al igual que les recuerdo que jltradio.com es el productor de este programa. Esta es una producción de jltradio.com y toda la producción de Guillermo Klepach. Y obviamente nos acompaña ya en la mesa también la parte femenina de Aileen Sieberger, que ella ya se encuentra acá también. Y este servidor, Felipe Afonso, quien les habla. También le quiero dar las gracias a todas aquellas personas que, como siempre son muy generosos con sus aportes y que nos apoyan de muchas maneras, no solamente viendo el programa, compartiendo, pero también haciendo su aporte a través de la página de la radio www.jltradio.com, y pueden utilizar a través de la página las plataformas o los accesos para hacer sus aportes, como esta Zelle o también PayPal o cualquiera otra de las alternativas. Y les damos las gracias por aquellos que cada día se unen a este selecto grupo de personas que nos apoyan. Y ya para comenzar el programa nos conectamos inmediatamente con este tema y iniciamos con Guillermo Klepach, que ya está acá. Bienvenido nuevamente, Guillermo Klepach. Bueno, es que como que bienvenido si tú eres parte de la mesa, pero buenas noches. Qué bueno que traes este tema tan interesante y más que hoy en día el tema Tesla está muy de moda, pero muchos... Sí, le puso de moda a Elon Musk. Sí, pero muchos creo que no saben el origen. No saben quién es, ¿no? ¿Quién es y de dónde se origina esto? Y bueno, vamos a saludar a Aileen. Buenas noches. Aileen. Buenas noches. ¿Cómo te sientes, cariño? Gracias. Muy bien. Gracias por estar nuevamente acá con nosotros en la mesa de Misión Despertar. Te agradezco, por favor, que en esta oportunidad no te quede con temas. No vaya a pasar como en el programa anterior, que después que terminaba, me faltó esto, me faltó aquello, así que no tengas pena en compartir todo el conocimiento que tú traes sobre el tema de hoy y enriquecernos. Y vamos a dar ya comienzo de quién es Nicolás Tesla, ¿científico o extraterrestre? ¿Humano o superhumano? ¿Terrestre, terrícola o procedente de otra galaxia? Hoy vamos a hablar de todo esto acá en Misión Despertar. Es una buena pregunta, ¿no? Bueno, por cierto, no era una persona muy normal, que digamos, tenía sus cosas, que ya veremos. Okay. Pero para comenzar podemos decir que nació en un lugar que se llama Miljan, que es la actual Croacia, ¿ya? Pero en aquel momento cuando él nació era Serbia. Ahí tenemos la foto de él, de Tesla, y ese es Nikola Tesla, y donde nació, que como digo, es frente a Italia, el 10 de julio de 1856. Era cáncer. Okay. Y un número 1 de numerología. O sea, que era líder. Ok, era la
frontera militar del Imperio Austríaco. Y cuando nació fue una noche que había muchos rayos. Y en esa época eran muy supersticiosas con respecto a cómo estaba el día en el momento de nacer. Ajá, él nació a la noche y había cantidad, era una tormenta eléctrica fuerte. En aquel momento nadie iba al hospital a nacer, sino que tenían ahí una partera en la casa. Y la partera le dijo, este niño está regido por la oscuridad y le va a ir mal porque está tormenta. Y la madre le dijo, no, es todo lo contrario. Él va a estar regido por la luz, porque los rayos son eléctricos y iluminan. Es correcto. Y fue exactamente lo que pasó después con Tesla, porque toda su vida estuvo dominando la electricidad, ¿no? Y empezó a inspirarse al ver caer los rayos. O sea, cómo la Tierra produce su propia electricidad y sus arcos voltaicos naturalmente. Ujú. Entonces de ahí él tomó muchas ideas para los inventos que después hizo, ¿no? Entonces su padre era Milutin Tesla, que ahí está la foto, que estuvo vivo entre 1819 y 1879 y era sacerdote de la Iglesia Ortodoxa Oriental. ¿Es el padre de Nicolás Tesla? Así es el padre. Wow, desconocía que pudiera haber fotografía del Milutin padre. Tesla. Y lo preparó a Tesla para que fuera sacerdote. Su madre, Duca Mandié, que nació en 1822, murió en 1892, que tenía también, el padre de ella, de la madre de Tesla, era sacerdote. Y en aquel momento o eras sacerdote o ibas a la guerra. Guillermo, ¿Eras sacerdote o soldado? No Guillermo, había- ¿y bajo qué religión ellos eran sacerdotes? ¿De bajo Ortodoxa. qué religión? Ortodoxa. Religión ortodoxa. Iglesia Ortodoxa Oriental. Ok. Entonces todo el mundo dijo, bueno, a la guerra no vas a ir. Ahí está la foto de la madre también. Le dijo, a la guerra no vas a ir, entonces vas a ser sacerdote. Y él, Y a través de ser sacerdote Mira, la lo mamá. preparan, Está la Duca mamá. Tesla. lo Georgina preparan Duca Tesla. con tantos idiomas, porque él hablaba como 8 Él hablaba idiomas. 8 idiomas, sí, sí. Bueno, la mamá dice que ella memorizaba unos poemas serbios que los tenía súper memorizados y que empezó a entrenarlo a él cuando era niño y le empezó a enseñar cómo memorizar cosas. Y Tesla terminó con una memoria fotográfica. Él veía las cosas ya una vez y ya se las acordaba para siempre. Entonces eso le facilitó aprender idiomas, ¿no? Y como tú bien dices, llegó a hablar 8 idiomas. Ok. Tesla dice que la memoria de él viene de la madre. Y la madre le encantaba inventar cosas. Y él la imitaba, ¿no? Era muy creativa la mamá. Cuando Tesla tenía 4 o 5 años, en aquella época había que andar a caballo porque no había automóviles ni nada. Y Ujú. si se quería llegar rápido a un lugar había que montar a caballo. Y estaban aprendiendo ellos, Tesla y su hermano menor. Y el hermano menor se cayó del caballo y se murió. Y Tesla quedó muy mal después de eso. Como que no lo podía superar. Se volvió rebelde, se volvió, o sea, malhumorado. Lo mandaron a la escuela en 1861. Hizo la escuela primaria ahí en esa ciudad, Smiljan. Estudió alemán, estudió aritmética, estudió religión. Y en 1862 la familia se mudó a una ciudad cercana porque al padre lo trasladaron a otra iglesia, una ciudad que se llama Gospié, donde Tesla trabajaba como párroco, porque todo el mundo decía, va a ser cura, ¿no? Entonces lo estaban entrenando ya. Entonces, en 1870 Tesla se fue a otra ciudad que se llama Karlovac para asistir a la escuela secundaria, que se llamaba High Real Gymnasium, dentro de la frontera militar austrohúngara. Ahí había clases de alemán, las clases eran en alemán, y como él había aprendido alemán antes, no tenía problema, porque los demás hablaban serbio. Bueno, según escribió él mismo, le interesaban las demostraciones del fenómeno misterioso llamado electricidad. Y su profesor de física
lo que hacía querer saber más, él quería saber más de esa fuerza y le dijo al profesor de física, yo quiero saber más de eso. Y el profesor trató de ayudarlo, pero muchas veces, como él sabía más que los profesores, se enfadaban con él. Ok, algunas de las cosas que él registró, para que la gente tenga una idea. Las turbinas, las luces fluorescentes, los tubos fluorescentes que usamos hoy, las luces de neón, Que en aquel entonces no era neón, pero hoy los por hoy es. trenes eléctricos, los inventó él, el aparato de rayos X, todo lo que es comunicación inalámbrica, los controles remotos que usamos hoy en los televisores, en todos los aparatitos. Los velocímetros de los Espérate. automóviles. El control remoto también es invención de Nicolás. Sí. Wow. Él también vio la Sí. globalización. Todo lo que es inalámbrico lo inventó él. En eso puede entrar también la tecnología de lo que hoy en día hoy usamos como celular. Sí, bueno, sí, las bases, sí, porque se transmite inalámbrico, ¿no? Luego, por ejemplo, el motor de arranque de los automóviles, él inventó ese motor eléctrico. Todos los motores que tienen nuestras lavadoras, nuestras secadoras, nuestros Nevera. refrigeradores. Que en aquel entonces no había lo que El hay. auto eléctrico lo mueve el motor de Tesla. El auto eléctrico tiene las dos ruedas de atrás, un eje, y en el medio tiene el motor que inventó Tesla que hace girar la rueda. Eso es un auto eléctrico. De hoy, estoy hablando. Tecnología de Nicolás Tesla. 100%. Entonces... La visión del hombre. Para mí, un genio, completamente. Bueno, los ventiladores, infinito. Pero muchos de los inventos que él hizo, y él registró las patentes, y se empezaron a fabricar 10 años después, 20 años después de su muerte. Entonces nadie sabe que lo hizo él. Como por ejemplo los paneles solares, él los ideó. Los robots, él los ideó. Los helicópteros. Sí, también. La carga inalámbrica de baterías. Como tú dijiste, los teléfonos, que ahora se llama celular, pero al principio eran los teléfonos que usaba el ejército para comunicarse entre ellos, que era una antena, era un telefonazo así, ¿te acuerdas? Un bloque. Con una antena. Un ladrillo, como le llaman. Claro, pero era un teléfono inalámbrico, ¿no? Luego se fue perfeccionando. Entonces, como Tesla podía hacer cálculos mentales así, integrales, sus maestros pensaban que hacía algún truco para burlarse de ellos y para pasar los exámenes. Entonces, hizo 4 años de estudios en 3 y se graduó en el año 1873, el año que regresó a su ciudad natal, Smiljan. Ahí se enfermó de cólera y estuvo un tiempo en la cama, fueron como 9 meses aproximadamente, Wow. y en varias oportunidades estuvo muy cerca de la muerte. Y su padre, como vio que se iba a morir porque como que no quería ser ni soldado ni cura, dijo, bueno, mira, si te sanas, te voy a mandar a la mejor escuela que encuentres de lo que tú quieras estudiar. Si quieres estudiar, le dijo, quiero estudiar ingeniería. Bueno, te voy a mandar a la mejor escuela de ingeniería si te recuperas. Entonces se recuperó. Ok. En 1874 eludió el servicio militar obligatorio, se escapó al suroeste y se quedó viviendo entre las montañas, comiendo lo que cazaba y leyendo unos libros que él se había llevado de Mark Twain. Él admiraba a Mark Twain. Y dijo que Mark Twain era el que lo había ayudado a recuperarse de la enfermedad. Y el contacto con la naturaleza, según él, lo hizo muy fuerte, tanto física como mentalmente. En 1875 consiguió una beca, entró en un lugar que se llamaba Politécnico de Austria, en la ciudad de Graz. Nunca se perdió una conferencia, obtuvo calificaciones las más altas posibles comparado con todos los demás. Aprobó 9 exámenes, el doble de los requeridos. Se fundó un club cultural serbio para él. El decano de la Universidad Técnica envió una carta a su padre y decía, su hijo es una estrella de primer nivel.
Durante su segundo año, el joven Tesla entró en conflicto con su profesor cuando le dijo que el dínamo Gram tenía unos conmutadores que no eran necesarios. Un dínamo que le mostraron en la clase. Y el profesor se enojó con él. Entonces, Tesla afirmó que él trabajaba muchas horas, o sea, no dormía, prácticamente dormía 2 horas por día. Su padre no le daba mucha importancia a los esfuerzos que hacía su hijo, pero después del fallecimiento del padre en 1879, Nikola Tesla encontró las cartas que los profesores le enviaban a su padre, donde le aconsejaban que sacara a su hijo de la escuela si no querían que su hijo se muriera por exceso de trabajo. Era workaholic. Sí. Al final de su segundo año, Tesla perdió su beca y se volvió adicto al juego. Yo creo que él lo que pensaba es que iba a hacer dinero rápido porque él se quería venir acá a América. Okay. Y empezó a jugar, pidió plata prestada y perdió todo. ¿Sí? Jugó su mesada que usaban en el laboratorio y la perdió. El dinero de la matrícula que le habían dado, otros premios que había recibido. Bueno, entonces él dijo, voy a jugar de nuevo hasta ganarlo otra vez. Y empezó a hacer cálculos y recuperó el dinero y la devolvió y dijo, ya me curé, ya no, esto no es para mí, no puedo seguir jugando, es muy adictivo. Devolvió el dinero y se acabó el juego. Entonces... o sea, recuperó para saldar sus cuentas. Para saldar su cuenta y dijo, ya, no juego más. Inteligente. Sí. Bueno, Tesla tuvo que pasar un examen de ingreso para una universidad que quería entrar y no lo pasó porque estaba distraído jugando. Al final nunca se pudo graduar de esa universidad. En 1878 dejó la ciudad esa de Graz, se desconectó de su familia para que no se enteraran de que había abandonado la escuela y que se había escapado del servicio militar. Y todo el mundo pensó que él se había muerto ahogado en un río cercano que se llama Río Mur. Tesla se mudó a una ciudad que se llama Maribor, donde empezó a ganar 60 florines al mes trabajando como dibujante. Y pasaba su tiempo libre jugando a las cartas en la calle con cualquiera que se encontraba. En marzo de 1879, el padre de Tesla fue a Maribor para rogarle a su hijo que regresara a su casa, pero él se negó. Nikola sufrió un ataque de nervios por tal motivo, porque parece que ya no se llevaba bien con el padre. Sin embargo, el 24 de marzo del 79, Tesla fue arrestado por la policía y fue llevado de vuelta a Gospié, porque él era de esa ciudad. En aquel momento había guerras y él cruzaba las fronteras donde no se podía ir. Entonces cuando lo arrestaron, dijeron, tú no eres de acá, te vamos a llevar a donde corresponde. Y lo llevaron a la ciudad de Gospié. Lo deportaron. Ajá. Por no tener permiso de residencia donde él estaba. Entonces, el 17 de abril, su padre se enteró que estaba ahí. ¿No? Pero, lamentablemente, murió a la edad de 60 años. Dicen que tuvo un derrame cerebral. Y durante ese año Tesla enseñó a un gran grupo de estudiantes en su antigua escuela. En lugar, como él no podía estudiar, empezó a enseñar. En 1880, dos de los tíos de Tesla juntaron dinero para enviarlo a estudiar a Praga, porque vieron que tenía potencial, pero que no podía. No, y hay que destacar, disculpa la interrupción, hay que destacar que en aquella época esa región era lo que se conocía como el Imperio Austrohúngaro. Austrohúngaro era complicado. Era muy complejo, en Sí. un sistema militar y imperial muy complejo. Sí, había guerrillas y todo, bueno, lo que Sí. se les puede ocurrir. Entonces, los tíos les juntan dinero y le dijeron que no era, que podía ir ahí, pero llegó tarde a matricularse. Ya habían cerrado la inscripción y no pudo. Nunca había estudiado griego, que era un tema obligatorio en esa universidad. Okay. No sabía checo, que también se hablaba checo en ese lugar, que era una asignatura obligatoria. Sin embargo, empezó a asistir a conferencias de filosofía en la universidad como auditor, aunque no recibió ninguna calificación por eso.
Entonces, como no pudo entrar ahí, se buscó un trabajo en la central telefónica de Budapest. Y ahí en Hungría empezó a trabajar con un señor llamado Tivadar Puskás, que era un inventor húngaro. Era pionero en telegrafía. Y a él empezó a mirar, se pueden transmitir cosas con electricidad. Este señor estaba fundando la central telefónica de Budapest, que se llamaba Budapest Telephone Exchange. Y Tesla se volvió su ayudante. A la vez, Alexander Graham Bell está inventando el teléfono y hace que eventualmente este señor Tivadar Puskás se conecte con Edison. Y a través de ahí Tesla hace la conexión con Edison. ¿Ya? Okay. En su llegada a la empresa todavía se estaba construyendo la central telefónica. Entonces empezó a trabajar como dibujante, que era lo que él sabía hacer. En pocos meses la central telefónica comenzó a funcionar y a Tesla se le asignó el puesto de jefe de electricistas. Y durante ese tiempo realizó muchas mejoras en los equipos que habían instalado. Qué oportuno, o sea, qué oportuno el cargo. Sí, bueno, era lo que él sabía, ¿no? Qué bien. Entonces afirmó haber perfeccionado un repetidor o amplificador telefónico que nunca fue patentado ni escrito públicamente. Entonces en 1882, Tivadar Puskás, que era el jefe de él, le consiguió a Tesla un trabajo en París en la Continental Edison Company, que era la sucursal de la compañía de Edison en París. Saben que Edison tenía un laboratorio acá, en Florida, que era el laboratorio que él venía en invierno, porque en Nueva York no se podía estar del frío. Entonces en invierno venía y trabajaba acá, en Florida, ahí por... ¿dónde es que está eso? Si no me recuerdo, en Fort Myers. Fort Myers. Yeah, Fort Myers. Sí, Sí, yo fui un par de veces, pero... Sí, yo también. Hoy en día Muy es un bonito. museo. Hoy día es un museo de museo. Thomas Alva Edison. Ok. Eso está en la costa oeste del estado de Y la al Florida. lado vivía Goodyear y Ford. Porque Henry ellos Ford se compraron pegadito a él. Las porque él propiedades, estaba sí. inventando todo lo que ellos necesitaban. Cierto. Entonces, increíble, ahí... Eso es toda la civilización, esa gente, ¿no? Wow. Todo lo que tenemos ahora. Realmente no se ha mejorado mucho la cosa. Estamos básicamente funcionando con eso. Esta electricidad que tenemos fue la que inventó Tesla. Entonces, si no, estaríamos con velas todavía, ¿no? Y bueno, empieza a trabajar Continental Edison Company en París. Era una industria completamente nueva. Estaba instalando iluminación incandescente en toda la ciudad. ¿Ya? La compañía tenía varias subdivisiones. Tesla trabajaba en la Société Électrique Edison, la división en un suburbio de París. Okay. A Y cargo para de- que tengan una idea, nuestros Sí. amigos, estamos hablando de la última década del siglo XIX. 1882 había luz a gas, o sea, venía gas y se prendía una llamita y eso Ajá. iluminaba. Era luz de gas lo que había. Entonces, cuando Edison hace el bombillo, empieza a querer poner bombillos eléctricos en las ciudades. O sea, son millones de dólares estamos hablando, ¿no? Ujú. Iluminar toda la ciudad. Pero, como era corriente continua, no llegaba muy lejos. Y ahí llega. Ahí es donde Tesla. viene el problema que Edison no podía. Abarca mucho. No. Entonces, la gerencia de esa compañía de Edison notó que Tesla tenía un conocimiento avanzado de ingeniería física. Entonces lo puso a diseñar y a construir versiones mejoradas de dínamos, de motores. También lo enviaron a solucionar problemas de ingeniería en otras empresas. O sea, ellos cobraban y lo mandaban a él a solucionarlo. Decía, nosotros te cobramos tanto por solucionar este problema. Y lo mandaban a Tesla. Eso hacían. Otras compañías que se estaban construyendo en Francia y en Alemania, y Tesla se la pasaba viajando y haciendo eso. En 1884, el gerente de Edison, Charles Batchelor, un inventor inglés, con quien habían creado varios inventos y había estado supervisando la instalación de París, regresó a Estados Unidos para administrar lo que se llamaba Edison Machine Works, que era una división que estaba en Nueva York, una división de Tesla, de Edison, que estaba en Nueva York. Y Tesla pidió si lo podían traer para acá.
Él deseaba estar aquí. Él quería estar acá. Claro. Y le dijeron que sí. Y entonces terminó acá en New York en junio de 1884. Ahí empezó a trabajar de inmediato en Edison, con Edison, en Edison Machine Works. El lugar era un taller abarrotado de obreros con maquinistas, personal administrativo. Era básicamente un galpón, no había bien precario. Había unos 20 ingenieros que trabajaban para construir la gran empresa que daría electricidad a la ciudad. Pero ustedes piensen que todo el crédito que se lleva a Edison no era inventor. No. Edison tenía inventores que inventaban Que por él. trabajaban para Y él. los tenía tras las 24 horas trabajando y él se atribuía los inventos. Y los patentaba él. Exacto. Entonces, hubo un choque de Tesla con Edison que fue como un choque de trenes, ¿ya? Un choque de egos. Sí, porque se lo encontró un par de veces y en una de esas veces Edison le dijo, si me resuelves tal problema yo te doy $50.000. Y fue Tesla y lo resolvió. Y le dijo, ok, dame los $50.000. Y Edison le dijo, es que vos no entendés el humor americano. Era un chiste. Y Tesla dijo, sí, ok, me voy entonces. Y renunció. Entonces ahí empezó o sea, se dio cuenta que el tipo era un mentiroso, un manipulador. Ahí empezó la riña entre ellos. Sí, y lo utilizó y utilizaba a todo el mundo y ya le cayó mal a Tesla, ¿no? Y trabajaba, terminó cavando zanjas porque iban a tirar los cables de la electricidad bajo tierra y Edison terminó cavando zanjas, casi un año estuvo haciendo eso, por haberse peleado con Edison, ya porque nadie le quería dar trabajo. O sea que Edison era bastante tiránico y tenía conexiones en el gobierno, ¿cierto?, que lo apoyaban. Entonces, es más, era amigo de JP Morgan, que era el que financiaba lo que Edison hacía. Entonces, juntos ganaban dinero. Entonces, tenían mucho poder. Y Tesla era un inmigrante recién llegado, que no era americano. Entonces, no lo veían muy bien, ¿no? Bueno, entonces... y tampoco era visto como europeo porque era serbio. Claro, claro. Y que tampoco él era un materialista, entonces no iba a querer lo de él, obviamente, pero una pues foto ahí. tampoco es que decidía que yo no voy a hacer esto JP sin Morgan. antes haber un contrato, vamos a decir. Sí. Tenemos imágenes Una de foto de JP Morgan ahí que... Sí, que era el magnate, el mayor magnate, uno de los mayores magnates junto con los Rockefeller acá en los Estados Unidos de finales del siglo XIX. Ahí lo tenemos. Mira JP Morgan. Qué cara de gente feliz. Eh, Happy camper. Como Por dicen. cierto, él es el creador de Chase Bank, el Claro, banco Chase, Claro, y JP Morgan también, hay banca. de la banca. También está ahí Edison, Mr. Mauritius. Otro personaje ahí. Thomas Alva Edison, el que se le atribuye la invención de la bombilla, Sí. de la bombilla eléctrica. Sí, sí. Bueno, la batería de los automóviles, las bujías de los automóviles, supuestamente lo hizo Edison. Los primeros carros de bomberos a vapor, lo hizo Edison. Pero bueno, la gente que trabajaba con él también Cuando impartía ideas. Cuando Ford hizo el automóvil no tenía luces, No, entonces empezaron a trabajar también para hacerle poner la batería, ponerle las luces al automóvil y ver cómo iba a funcionar. También había que arrancarlo con una manija y entonces empezaron a ver si poner un arranque eléctrico. Goodyear empezó a trabajar para ponerle las gomas al carro porque eran gomas de madera, ruedas de madera como un carro de caballos. Porque lo que hizo Ford era un carro de caballo con un motor. con un motor. En vez de caballo era un motor. O sea, Un carruaje. Eso era. Y por Un eso carruaje, sí, se llama, totalmente. Un carruaje sí, Ajá, pero sin caballo. pero Y se sin llama caballo. car, igual que un carro, ¿no? Y bueno, fueron perfeccionándole y agregando cosas a todos los inventores del momento, ¿no? Hasta que, bueno, imagínense lo que conocemos hoy, ¿no? Entonces, igual que en París, Tesla
estaba tratando de de electrificar la ciudad, acá, pero ya en Estados Unidos, ¿no? Él tenía que resolver los problemas. Eso es lo que lo mandaban a resolver problemas, porque la gente que no daba pie con bola, entonces él iba y los resolvía. Las veces que se encontró con Edison fue casual. En una de esas ocasiones, él estaba arreglando unos dínamos dañados en un transatlántico y Edison no sabía que Tesla estaba trabajando ahí y fue a visitar el barco y a ver qué estaba pasando porque tenía un amigo que se llamaban Batchelor y Thomas. Y Tesla lo ve que está hablando, Edison, con estos dos amigos de él. Pero va a Edison porque la gente le dijo que Tesla trabajaba sin dormir, sin comer, sin nada. Y entonces Edison dice, voy a conocer a este empleado que tengo, que es tan bueno, que han negado al trabajo y que me hace todas las reparaciones. Y bueno, Edison y el Batchelor, este que era amigo de él, bromeaban sobre que no dormir era un hábito que él había traído de París. Porque ¿te acuerdas que decían que París nadie París dormía? La ciudad, sí, la ciudad donde nadie dormía. Después fue la Ciudad Luz cuando le iluminaron, pero que decían que nadie dormía. Y decían que él eso lo había traído por estar afuera toda la noche. Y dijo que Tesla era un buen hombre. No sé qué. Luego a Tesla le asignaron un proyecto para desarrollar un sistema de alumbrado público y eran basados en lámparas de arco voltaico, que es cuando se hace no sé, que íbamos a traer un aparatito de esas bolas que hacen arco voltaico al final. Nos olvidamos, bueno. Sí, pero hay unas bolas que cuando pones el dedo se hace un arco voltaico, pero eso te demuestra que la electricidad tiene dos cosas, tiene voltaje y tiene amperaje. Tesla jugaba con el voltaje, la llevaba a millones de voltios. Entonces se hacían unos arcos voltaicos gigantescos. Hay una de las fotos ahí al final que está con una máquina que genera arcos voltaicos, y él está sentado ahí. Y es la máquina que se rompe, ¿no? Y que claro, destruye, entonces él se sienta ahí para mostrar que, miren, no me electrocuto. Claro. ¿Ya? Por cierto, en la foto se aprecia una persona sentada. Ese es él, ese es hay otra. Nicolás Hay otra Tesla hizo en su laboratorio. otra especie de... ahí está otra fotografía. Esa es la fotografía. Esa es la más impresionante. Sí. Entonces él mostraba que... Me encanta esta fotografía porque demuestra cuando la gente dice el científico loco y tú te sientas ahí y puedes ver esa parte. Sí, pero se le ve sereno, tranquilo. Totalmente. Sí, no es como el doctor de Frankenstein. No. Nada que ver, o sea, vemos un científico completamente relajado. Confidente. Uh-huh. Esos son los arcos voltaicos. Entonces Tesla dijo, miren, estos bombillos de arco voltaico no van a funcionar porque necesitan demasiada electricidad para que se produzca un arco voltaico. Eso es peligroso. Entonces, por eso Edison se empezó a tratar de hacer un bombillo que lo primero que él experimentaba era con pedacitos de bambú que se quemaban. Okay. Porque él se dio cuenta que el bambú crecía muy rápido, empezó a sembrar bambú todo alrededor de donde él estaba y usaban filamentos de bambú, se encendían. Pero no duraba. Claro, la luz cuando es poca se ve rojo, pero si la luz es muy fuerte se ve blanco. Entonces, pero era poco voltaje, o sea, iluminaba con poco voltaje. Y Tesla dijo, eso es más viable que esto. Entonces, bueno, al final esa compañía perdió los contratos porque Tesla tenía razón y no funcionaba. Él presentó varios diseños, nunca se pusieron en producción. Entonces él dijo, las mejores técnicas de alumbrado son las lámparas incandescentes. Luego entonces Edison dijo, eso es lo que hay que hacer y se puso a tratar de encontrarlo. Tesla se trasladó ahí a Machine Works, Edison Machine Works, y no está claro qué fue lo que pasó, por qué se fue del otro lugar. Dicen que
una bonificación que no recibió, ya sea por el diseño de los generadores, porque Edison también se hacía loco y no te pagaba. Entonces, Sí, Edison tenía fama de y eso. Tesla era, o sea, al pan pan y al vino vino, o sea, no quiero cuentos, ¿no es cierto? Bueno, Tesla tuvo varios enfrentamientos por bonificaciones con la empresa de Edison. En su autobiografía, Tesla declaró que el gerente de Edison Machine fue que le ofreció los $50,000, después no se la dio, no se lo dio. Luego la suma del bono, que era algo desmesurado, porque en aquel momento $50,000 Era dinero. Era dinero. era En Claro que como esa sí. época 5 millones ahora, tal vez más. era ¿no? una fortuna. Entonces, con eso Tesla se hubiera instalado su laboratorio y todo, y de pronto le dice, no, fue un chiste un poco pesadito, Fue ¿no? un chiste americano. Serían, ok, equivalente a $22 millones de hoy. Wow, Ok. Bastante dinero. claro. Bueno, el diario de Tesla contiene un comentario al respecto que dice una nota del 7 de diciembre de 1884, donde lo único que dice es adiós a Edison Machine Works. No creo que se fue de la compañía, ¿no? Él dijo hasta aquí llegué. Sí. Poco después de dejar la empresa, estuvo trabajando en la patente de un sistema de iluminación de arco voltaico porque estaba tratando de ver cómo podía hacer algo así, pero que funcionara. En 1885 fue esto. Se reunió con un abogado de patentes, el mismo abogado que utilizaba Edison, y fue a hablar con él para tener ayuda, para presentar las patentes que él de los inventos que él estaba haciendo. Este abogado, que se llamaba Serrell, le presentó a dos hombres de negocio, que era Robert Lane y Benjamin Bell, quienes se acordaron financiar una empresa de servicios públicos, la fabricación de iluminación de arco voltaico de nombre Tesla Electric. Se llama Tesla Electric Light and Manufacturing, ¿no? Tesla trabajó el resto del año ahí obteniendo las patentes. El nuevo sistema de Tesla ganó a la atención de la prensa, se comentó por todos lados. Los inversores mostraron poco interés en los nuevos motores de corriente alterna y el equipo de transmisión eléctrica creado por Tesla. Y una vez que Tesla puso la empresa a servicio de la empresa de esta gente a funcionar, decidieron que el negocio de la fabricación de partes eléctricas era demasiado competitivo y optaron por hacer otra empresa de electricidad y lo dejaron a Tesla embarcado. Formaron una nueva compañía. Tesla se quedó sin un centavo y sin compañía donde trabajar. E incluso le robaron el control de las patentes, porque se le buscaron con el abogado de hacer que les quede a ellos y que Tesla no se la pueda llevar. Y bueno, Tesla en eso tuvo que trabajar de cualquier cosa para sobrevivir, hasta que tuvo una visión que fue para hacer el motor que tenemos ahora, porque él recibía flashes, decían que eran flashes de luz, y ahí veía el invento, y luego lo empezaba a trabajar mentalmente. Como que él no se le ocurría, se lo enviaban, ¿no? Entonces él también decía que su misión era ayudar a la humanidad. Yo no conozco ningún ser humano que diga eso. Y menos un científico. Un científico. Sí. Sí. Sí, O un inventor. Ahí tenemos, ¿no? ¿Quieres decir algo, Eileen? Que él decía eso exactamente, que los mensajes eran mensajes ocultos que le llegaban. Y sí, que él quería ayudar a la humanidad, que para eso era su misión de vida. Y no dormía ni nada porque decía que no tenía suficiente tiempo para crear todo lo que tenía que crear, para que la humanidad florezca. Porque casi siempre todos los que son inventores o científicos tienen pocas horas de sueño. Sí. Se dice que Edison tampoco dormía mucho. No duermen las 8 horas. Y se dice mucho que Edison también lo que hacía era que tomaba estas siestas donde entras en un trance, Uh-huh. donde ahí era que recibía cualquier información. Pero más que todo yo creo que Edison no era el que recibía tanta información, pero pues Tesla sí. No, Edison no. Claro. Bueno,
Y con las nuevas ideas que tuvo Tesla se encontró con otra gente que se llamaban Alfred Brown, que es el del actual Western Union, imagínate. Y a un abogado que se llamaba Charles Peck, un abogado de New York. Y los dos tenían experiencia en la creación de empresas y promoción de invenciones y patentes. Y con las nuevas ideas de Tesla para fabricar equipos eléctricos, ¿ya? Crearon una nueva compañía que ahora se llamaba Tesla Electric Company, y la fundaron en 1887, con el acuerdo de que los beneficios de la patente irían 1/3 de la ganancia para Tesla, 1/3 para Peck y 1/3 para Brown. O sea, que aprendió de que le habían quitado todo en la anterior y dijo, espérate, vamos a dividir antes de que empiece. Instalaron un laboratorio en 89 Liberty Street de Manhattan. Manhattan en aquel momento era carros a caballo y calles de tierra, donde trabajó para mejorar muchos artefactos eléctricos, desarrollar nuevos tipos de motores eléctricos, generadores eléctricos y otros tipos de dispositivos. Desarrolló un motor de inducción que funcionaba con corriente alterna, que era una energía que se estaba expandiendo en Europa y se empezó a expandir en Estados Unidos. O sea que en pocas palabras él ganó la pelea entre Thomas y Edison, porque Sí. si se Bueno, viene a ver, pero fíjate la vida tan frustrante de él, de que él creaba inventos y los créditos se los llevaba se a lo otro. llevaba a otra persona. Hay una anécdota que muy pocos saben. Tesla fue el inventor de la clave Morse. Y el que se lleva el premio Nobel... Morse. Es Morse. No. En 1901 se crea la clave Morse y la crea Tesla. Tesla es el que crea el sistema, o sea, el que perfecciona el sistema de la clave Morse, y es el que por primera vez hace el experimento transatlántico. O sea, del continente americano al continente europeo. Y nada más y nada menos que en el año 1909... el premio Nobel de Ciencia por la invención de la clave Morse se lo lleva a otro científico cuando Tesla fue el inventor. O sea, se lo acreditó a otra persona. Que por cierto, tiene un apellido. Marconi fue el que se llevó el premio. Entonces es como que un poco frustrante de que tú vas trabajando y los créditos se los llevan otros. Marconi dijo que había inventado la radio, pero lo inventó con las patentes de Tesla. ¿De Tesla? Y después dijo que a él se le había ocurrido. Y Tesla le metió una demanda, o sea, hubo problemas. Pues, aparentemente él creó más de 300 patentes. Sí, fue un hombre que hizo muchas patentes. Claro. Sí. Y muchos inventos que no se dieron, que no... O quizás sí se dieron luego. O sea, yo leyendo un poco sobre esto, él habló acerca de lo que es el FaceTime que sacó el Apple. Muchas cosas. Porque él decía, van a poder comunicarse completamente de un lado a otro. Él tenía una visión. Lo inalámbrico era normal, porque como él después de un tiempo, ya después de los 50 años para arriba, él empezó a meterse en lo místico, empezó a ver que él tenía telepatía, sobre todo con su madre. Y se dio cuenta que la telepatía es inalámbrica, no hace falta un cable. Entonces, si se puede transmitir pensamientos que son súper sutiles, cosas más densas también se deben poder transmitir. Y él empezó con esa idea, bueno, yo puedo también transmitir fotos por el aire, puedo transmitir, que después fue el fax, ¿no? Después puedo transmitir sonidos por el aire, que fue la radio, puedo transmitir imágenes, que fue la televisión, todo. Entonces, y él fue ideando eso, ¿no? Bueno, a él se le acredita el primer científico en haber captado los sonidos de los planetas. Sí. En varios de sus experimentos, él recibió este tipo de información. Ustedes me imagino que van a ahondar más en ese cuando detalle. llegue ahí, cuando inventó, porque él llegó a un punto que se dio cuenta que podía transmitir cosas por el aire. Primero estaba él como concentrado en fabricar artefactos que se vendieran, porque eso es lo que las compañías le pedían. O sea, cosas prácticas, el motor eléctrico, y era el bombillo para iluminar, o sea, necesitaban cosas. Y era la época del desarrollo industrial. Claro, Total. entonces... Era la explosión del boom industrial. Él estaba en eso, pero una vez que ganó bastante dinero y ya se puso su laboratorio, él empezó a investigar lo que a él le interesaba. Y ahí es donde empezó a descubrir todas estas cosas, ¿no?
Bueno, lo que se conoce hoy, tengo entendido que lo que se conoce hoy como planta eléctrica, las turbinas, Las los turbinas, motores claro, de claro, turbina, claro. Es de fueron Tesla. invenciones de Tesla. Ujú, sí, total. Bueno, aquí donde estamos en 1888, cuando él empieza a producir este motor con esta compañía, que tenía un tercio de esa compañía, había unos ingenieros que trabajaban para Westinghouse, Ah, ok. que se llama Westinghouse Electric and Manufacturing Company. Le dijeron a George Westinghouse, mira, hay un señor que se llama Tesla y tiene un motor de corriente alterna ya funcionando. Entonces Westinghouse dijo, lo quiero conocer. Entonces, Tráiganmelo por acá. sí, entonces él necesitaba el sistema de corriente alterna porque tenía conexiones donde venderlo ya. O sea, todo el mundo estaba compitiendo en ese momento a ver quién iba a proveer la electricidad para para la ciudad de Nueva York, por ejemplo. Entonces, Westinghouse había tratado de obtener la patente de un motor de inducción, algo similar, pero no lo había podido lograr. Entonces, ahí se encuentra con Tesla, lo contrató pagándole $2.000 por mes. Ok, en aquel momento Eso es dinero. es lo que gana la gente hoy acá. Bueno, eran $60.000 de hoy más o menos, un poco más, como consultor. O sea, Tesla no tenía que hacer nada. Le tenía que ir a preguntar si había un problema. Durante ese año, Tesla trabajó en Pittsburgh y ayudaba a crear un sistema de corriente alterna Ujú. para los tranvías, porque se empezaron a poner los tranvías eléctricos primero, como medio de transporte. Bueno, un periodo frustrante debido a los conflictos, ¿no?, con otros ingenieros. Tuvo Tesla ahí, empezó la lucha entre la corriente alterna y la corriente continua. Entonces, pero Tesla dijo, no, la corriente continua no funciona, tiene que ser alterna porque la corriente continua no se puede rectificar. Hoy en día, para el que no sabe de esto, usamos las dos cosas, porque todos estos aparatos que tenemos, Ujú. incluso el teléfono, es corriente continua. La corriente continua es de bajo voltaje. Todos los aparatos, las radios, los displays, los monitores, son de 6 volts, 12 volts, 3 volts. ¿Ya? Cuando en la casa tenemos 110 volts, Que es otra. que es la corriente alterna. Alterna. Pero todos los aparatos sí funcionan bien con corriente continua. Y las Pero él baterías estaba viendo producen a corriente grandes- continua. Pero si tú pones un cable para mandar corriente continua de acá a otra casa, no llega a más de 1 milla. Se va perdiendo por el mismo cable Se debilita. y cuando a la milla no llega nada de electricidad. Es decir, no puedes ni encender un bombillo. Entonces, Eso era lo que él quería. Él quería que todo la corriente trabajara. alterna va y viene. Ujú. Entonces está siempre, es como si circulara. Entonces, por más lejos que lo tira, y después se puede hacer una cosa que se llama rectificarla, que es como amplificarla cuando va perdiendo voltaje. Se ven que en las ciudades hay transformadores. Esos transformadores levantan, porque si digamos la electricidad está cayendo, cuando llega el transformador vuelve a subir al nivel y la Y vuelve a continúa. retransmitir. Y eso es lo que se puede hacer con la corriente alterna, y con la corriente continua no. Entonces Tesla dijo, pero si vamos a dar electricidad a una ciudad, no puede usar corriente continua. ¿Ya? Lo que pasa que Edison tenía todo ya montado para eso, y tenía su casa iluminada con eso, y dijo, sí, funciona, sí, pero si funcionaba con una batería en una casa, Pero no para una ciudad. no para No toda para la una ciudad. no para toda la ciudad. Entonces, el gran, ¿cómo decirlo?, lo que catapultó a Tesla fue Westinghouse, porque él le terminó dando la patente de ese motor, el motor eléctrico que todos conocemos hoy. ¿Ya? Y Westinghouse le dijo, yo te voy a dar unos $2 por cada watt de electricidad que los motores que yo venda produzcan. Y Tesla lo miró como diciendo, estás loco, porque él se dio cuenta dónde iba a llegar eso. Y me dijo, está bien. Entonces, y le pagó, no sé, una millonada ahí por la patente, más eso. Entonces llegó un punto que Tesla podía tener trillones de dólares. Podía ser el hombre más rico del planeta. Porque todo el mundo está usando ese motor en este mismo momento.
En mi casa debe haber 5 motores de eso, porque está uno en el refrigerador, otro en la lavadora, otro en la Claro. secadora, otro en el automóvil. Imagínate, por cada watt de electricidad que produce eso, pagarle $2 a él, por todos los habitantes del planeta. Y murió sin un centavo. Claro, bueno. Pero Tesla lo aceptó. Y con ese dinero entonces él pudo empezar a hacer sus propios inventos, ¿no? Ahí está la foto de Westinghouse, Mauricio, si la encuentras. Y es interesante que todo esto sucedió en las 2 últimas décadas del siglo XIX. Es que Estaban todos juntos en ese momento en Nueva York. Ese Todo lo que George es, Westinghouse. exacto, lo que llamamos hoy la civilización. Estaba todo ahí en esas 5 o 6 personas que estaban en Nueva York en ese momento. O sea, Ahí se creó todo. es que los Los avances del genios. siglo XXI en realidad son generados por Tesla. Sí, desde ahí. Todo lo que el siglo XXI trajo es a raíz de lo que él pensó, creó, visionó. O sea, un visionario, de verdad, un genio. Fíjense que después de 2 años de hacer ese contrato con Tesla, había problemas, una agitación de mercado en todo el mundo, ¿no? Una falta de estabilidad. Y Westinghouse empieza a tener problemas, ¿ya? Fue el colapso de un banco muy grande que era el Barings Bank de Londres, ¿ya? Eso desencadenó un pánico financiero en 1890, provocó que los inversores sacaran todo su dinero que tenía invertido para protegerse, claro. ¿ya? Y le pidieron a Westinghouse que le devolvieran toda la plata que ellos le habían prestado. Westinghouse, si le devolvía la plata, se quebraba. Perdía. Entonces fue a decirle a Tesla si Tesla le aliviaba un poco con eso de los $2 por watt. Y Tesla se dio cuenta inmediatamente lo que pasaba. Y Westinghouse le llevó un papel, como un contrato, diciendo fírmame acá de que me liberas de eso. Entonces le agarró, dice, ¿dónde está el contrato original? Y le dio el contrato original y lo rompió. Dijo, no me tienes que pagar nada. Generoso. Y ya, o sea, le dio trillones de dólares, digamos. Nada, dijo, no me debes nada. Cuando te recuperes, ven y hablamos. Entonces Westinghouse con eso sí se recuperó. Y Tesla, por su lado, empezó a hacerse amiguito de un montón de gente que en ese momento eran muy poderosos en New York, que empezaron a creer en él y a invertir en lo que él quería hacer. Entonces montó un buen laboratorio y empezó ahí a crear las cosas que más o menos conocemos hoy, ¿no? Lo más importante fue que él se vio unas turbinas que andaban con agua y dijo, lo puedo usar en las cataratas del Niágara. Estaban ahí, estaban en ese proyecto y él fue y miró y dijo, no, esa que están poniendo no sirve, como siempre, pero yo te voy a traer unas turbinas que van a funcionar. Llevó las turbinas sin haberlas hecho antes ni haberlas probado. Dijo, pónganla, que funciona. Y él le dijeron, pero si no la probó. Le dijo, sí, pero la probé acá en mi mente y funciona. Y si funciona en mi mente, funciona. Fascinante. Y lo pusieron y funcionaron. Sí, fascinante. Eso sí es fascinante. Sí. Y ahí también tiene... Y electricidad todo Canadá. Y todo con radiocontrol, ¿no? Parte de Estados Unidos también, de la parte de Nueva York. Y también el radiocontrol, ¿no? Sí, eso también lo inventó, claro, sí. Él inventó un barquito que se manejaba a control remoto. Que era lo que dicen que él hizo para los niños, ¿no? Y después eso fue el submarino prácticamente. Pero ese barquito dijo que era para acabar con la guerra, no para... Porque podías poner una bomba y mandarla por el agua. Oh. Era como un torpedo a control remoto, digamos. Bueno, él se le acredita, tengo entendido también que el sistema de radar se le acredita a Tesla. Sí. Un genio. Un genio. Ok, ¿qué más que tenemos? 55, ok, estamos bien.
Quiero hablar un poco de las locuras de Tesla, ¿ya? Algunas de las cosas que él tenía. Por ejemplo, él no comía si no se ponía unos guantes blancos. Entonces, cuando iba a los restaurantes de lujo, estábamos hablando de Waldorf Astoria, todos esos, los mejores hoteles de New York. Y entonces, si no había guante blanco, decía, no como. Eso sí es curioso. No como, entonces él se tenía que poner los guantes blancos. Entonces ahí sí comía. Muy excéntrico. Servilletas, tenía que tener una montaña de servilletas, porque él se limpiaba una sola vez la boca, la tiraba y la próxima agarraba otra. No rehusaba la Entonces tenía que tener una servilleta. montaña de servilletas. No, la usaba una vez. O sea, no la reusaba. No. Solo... No. Eso es un poco excéntrico. Muy excéntrico. Él chequeaba los platos, Por la estática. Sí, puede ser. chequeaba los cubiertos, los limpiaba. A veces iba al baño a lavarlos. Dice que se lavaba y se secaba las manos 3 veces antes de ponerse los guantes blancos. Tenía una compulsión obsesiva. Sí. Tenía Sí. sus cositas. Sí. Compulsión obsesiva. Sí. Entonces, ¿qué pasaba? Con las mujeres que les gusta ponerse alhajas, si tenía algo que brillaba, él se quedaba así como hipnotizado. Y la mujer le hablaba y él se iba con el brillo ese. Si alguien se ponía en diamantes, si ponía un anillo de diamante, él se iba mirando el anillo de diamante y se desconectaba. Ahora que tú mencionas eso, yo había leído una vez de que él tenía como una obsesión con las mujeres con el tema de las perlas. Parece que él no simpatizaba con las perlas. Ninguna, o las mujeres ninguna alhaja ninguna cosa que brillara. No recuerdo bien cómo es la Sí, historia, yo sí pero recuerdo que era la secretaria de él fue a trabajar un día con un collar de perla y él la miró y le dijo, ya mismo vete a tu casa, quítate ese collar y no lo vuelvas a usar más. Sí, él tenía algo La mandó de vuelta para la casa. con el tema de las perlas y eso me llamó la atención. Y yo Era el dije, brillo, no la perla, El brillo. Qué curioso. O sea, si las personas tenían metales brillosos, bueno, se usaban mucho los diamantes y las piedras preciosas. Y todo lo que brillara él lo dejaban como hipnotizado. A mí me parece tan interesante que nació una noche donde había una tormenta eléctrica, Ajá. ¿ok? Viene de una madre que lo incentivaba para hacer descubrimientos, para decir, no, es la luz, no es la oscuridad. Lo que pasa es que estos rayos y toda esta tormenta eléctrica, lo que está sucediendo es que se está creando la luz. Increíble como toda esa memoria se quedó y se agrandó. Fascinante. Amigos, vamos a la primera pausa de aquí de Misión Despertar. Les recuerdo que estamos hablando sobre Nicolás Tesla, científico o extraterrestre. Ya volvemos.